El 16 de agosto de ese año fue elegida como defensora del pueblo la abogada constitucionalista Marín Ortiz, con amplia experiencia en el tema constitucional, también en la justicia eh, trans- transnacional y el tema de derechos humanos. Nos acompaña ahora desde Bogotá. Defensora, gracias por acompañarnos. Para quienes no viven en Colombia y para quienes no conocen el alcance que puede tener un cargo como el suyo, ¿qué hace la defensora del pueblo? Usted es la primera mujer en ocupar el cargo. ¿Y cuáles son los retos que tiene? Sé que una de las prioridades es, por ejemplo, la situación de la mujer en Colombia, que es bastante compleja. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación que haces. La Defensoría del Pueblo es una institución preciosa que creó la Constitución del 91 hace 32 años, una constitución muy importante en la historia de Colombia y tiene cuatro funciones principales. La primera es promover y divulgar los derechos humanos desde la institucionalidad, promocionar la cultura de derechos humanos. En segundo lugar, toma quejas y reclamos relacionados con derechos humanos en todo el país. En tercer lugar, hace acciones judiciales de protección de los derechos humanos también. Y por último, se encarga de la Defensoría Pública de Personas Procesadas. Es una institución que no pertenece a ninguna de las tres ramas, no es del Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, es independiente y es una institución que se encarga de ser la voz del pueblo, por eso se llama la Defensoría del Pueblo, frente a las autoridades en materia de derechos humanos. Y sí, ¿Qué bueno, encontró? decías que uno de los bueno, la Defensoría del Pueblo tiene una legitimidad enorme en el país, sobre todo en el territorio, pero pues también creo que hacía falta, después de 32 años, era inédito, inaudito, que no hubiera habido una mujer defensora del pueblo. Todas las otras ramas del poder, bueno, excepto la presidencia de la República, han tenido en su cabeza mujeres. Y este creo que era un reclamo muy alto y pues un honor que tengo de ser la primera defensora del pueblo. Segundo, una necesidad de construir y recuperar algo que se ha llamado la magistratura moral, porque la Defensoría del Pueblo no sanciona a nadie, la Defensoría del Pueblo no pelea, digamos, con nadie, es tener una voz autorizada que tenga legitimidad para hablar en nombre de la población por los derechos humanos. Y creo que esa nunca se ha perdido del todo, pero estaba un poquito desdibujada y es algo que he recibido, que me han pedido mucho, poder volver a hablar desde un lugar neutral, que no sea político. La Defensoría del Pueblo ha tendido a politizarse por los gobiernos y que sea realmente un lugar neutral. En Colombia hay mucha polarización y uno de mis propósitos como defensora del pueblo es efectivamente poder ser un lugar de escucha para todos los sectores y generar algún tipo de consensos y acciones en torno a la agenda de derechos humanos. Le preguntaba sobre, usted tiene dos retos principales, pero el de la situación de la mujer en Colombia y cuando uno ve los retos que usted enfrenta y que enfrentan las mujeres en Colombia, el trabajo que tienen ustedes no es sencillo. Para nada, para nada. Lo he dicho y lo repito, una de las crisis de derechos humanos más graves que tiene Colombia y que tiene el mundo es la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer. En Colombia, entre mayo del año pasado y mayo de este año, se presentaron 630 feminicidios. Es absolutamente grave, tiene prevalencia en ciertos departamentos del país, pero se presenta en todos los departamentos del país. Y esta es la expresión pues de un machismo cultural, a pesar de que realmente el Estado colombiano ha mejorado mucho en leyes y en instituciones, pero le falta todavía una cultura profunda y digamos, de rechazo a la discriminación contra la mujer. Y tal vez uno de los elementos más graves de este panorama es lo que se ha llamado la violencia institucional. Lo más grave no es el feminicidio en sí mismo, que los hombres maten a sus parejas, o el acoso sexual o el acoso laboral con connotaciones de género, sino que lo más grave es que cuando llegan a la comisaría de familia, cuando llegan a la policía, a la fiscalía, encuentran que los funcionarios no tienen la capacitación y no solo no tienen la capacitación, sino que además revictimizan a las mujeres. Les preguntan que si estaban así vestidas, le piden a las mujeres que le den una oportunidad al marido que les pegue, que las tiene amenazadas de muerte para no dañar la familia y proteger
proteger a sus hijos, causar una prueba, les piden que lleguen con el caso armado. Hay unas políticas, hay ciudades donde hay mejores políticas de casas, por ejemplo, de acogida para las mujeres que sufren violencia de género, pero hay departamentos del país donde no hay absolutamente ninguna infraestructura de acogida a las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces nos falta trabajar mucho desde la institucionalidad de ampliar la capacidad de respuesta, y yo creo que formar a las instituciones para que no sean un centro de revictimización frente a la violencia sexual y la violencia de género contra las mujeres. Precisamente esta semana fue lanzado un fondo que va a asistir a mujeres periodistas para hacer su trabajo, y llegó después de declaraciones desobligantes del presidente Petro, quien calificó a periodistas colombianas como muñecas de la mafia. Hoy, en otro discurso desde la ciudad de Armenia, volvió a estigmatizar a la prensa. ¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en situaciones como esta, en donde los periodistas ya enfrentan un reto para ejercer su trabajo, sean hombres o mujeres, pero cuando esas declaraciones vienen desde la presidencia? Y destaca usted, la Defensoría es independiente del Ejecutivo. Es extremadamente grave las declaraciones del presidente. Sobre eso me pronuncié el día mismo en que me posesioné, por dos razones. Una, la libertad de expresión y de prensa. Yo entiendo que en Colombia, como decía, somos un país polarizado y hay muchas versiones de la realidad, pero la prensa juega un lugar fundamental en la democracia, independientemente de las posturas que defienda. Yo lo que he invitado al presidente de la República es que se discutan los argumentos y no se estigmatice a la prensa. Si hay una razón, un argumento con el que no está de acuerdo, perfectamente puede presentar cifras distintas y abrir el debate. Los medios de comunicación, la libertad de expresión se garantiza abriendo más espacios de debate y no cerrándolos o acallando voces, y esto, digamos, esto es fundamental. Pero el segundo punto es que desafortunadamente algunas de las declaraciones han tenido connotaciones de discriminación contra la mujer. Lo he dicho porque además lo viví en la campaña para ser defensora del pueblo. De las mujeres siempre piensan que hay alguien detrás. Entonces me dicen, pero ¿quién está detrás de su campaña? ¿Quién está? Entonces yo les he dicho, confíen en la autonomía de las mujeres. Entonces las mujeres periodistas son autónomas y responsables por sus opiniones, y no podemos caer en la estigmatización y siempre creer que están actuando instrumentalizadas por alguien más, que es un prejuicio machista bastante común. Bueno, Iris Marín quiero Ortiz, la mencionar el otro defensora. tema, que Sí, es el tema sí, del termina. fondo de Ginette Bedoya. El fondo de Ginette Bedoya bueno, el caso de Ginette Bedoya es un caso emblemático en Colombia y en el mundo. Ginette fue víctima de secuestro y violencia sexual en la entrada de una cárcel cuando iba a entrevistar a unos paramilitares por unas cosas horribles que estaban pasando en la cárcel modelo, masacres, desapariciones forzadas dentro de la cárcel, ya hace más de 20 años, 25 creo. Y ella, desafortunadamente, en Colombia ha habido impunidad sobre el caso. Entonces, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano, y una de las órdenes fue crear este fondo, que es el fondo de una campaña que ha promovido Ginette, que es la campaña No es hora de callar, que protege a las mujeres periodistas. Uno mira la historia de derechos, yo he trabajado en derechos humanos toda mi vida, y uno mira las grandes masacres, los grandes dramas del país, primero salieron en la prensa. Rara vez fue un juez el primero que esclareció el hecho, fue la prensa, y muchas veces mujeres periodistas. Este fondo es fundamental porque las mujeres, cuando siendo periodistas, pues enfrentan unos daños distintos y unos riesgos distintos, como por ejemplo la violencia sexual, como fue el caso de Ginette Bedoya, la estigmatización de género, como lo he dicho, y otro tipo de consecuencias, y es la creación de este fondo es una buena noticia. También hay otro hecho importante, y es que la CIDH y la FLIP invitaron al presidente de la República a firmar un documento en el que se comprometía a unas buenas prácticas relacionadas con la libertad de expresión. Desafortunadamente, pues no ha sido muy coherente el presidente entre su firma y su actuación, y creo que es algo fundamental. Como digo, no se trata de que haya unanimidad. La diversidad en opiniones, en aproximación a los hechos, es parte de la democracia,
democracia y creo que es válido que diferentes autoridades puedan tener una posición distinta respecto de lo que las aproximaciones de la opinión pública o de la prensa. Sin embargo, lo que sí no puede haber es estigmatización o violencia de género contra las mujeres periodistas. Iris Marín Ortiz es defensora del pueblo de Colombia, defensora de la invitación para que sigamos conversando sobre estos temas que requieren difusión y requieren la posibilidad de que la gente se entere de qué es lo que están haciendo ustedes y cuáles son los mecanismos que tienen para precisamente hacer defender sus derechos. Muchas gracias por estar en directo a USA. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo para toda la audiencia y sí, espero que podamos seguir trabajando.